Hola comunidad inicina, ¿cómo están? El día de hoy ya hemos llegado a nuestro tercer episodio. ¿Quién diría? Qué rápido se pasó el tiempo. Y hoy día es una fecha muy especial porque tenemos un invitado un poco disruptivo, diría yo. Porque normalmente uno piensa que tú aprendes en el colegio, las escuelas, la universidad. Pero ¿en las empresas se aprenden? Es una gran pregunta, ¿verdad? Así que hoy, ¿a quién tenemos, Melissa? Hoy día también tenemos a otro invitado de lujo y sobre todo porque también tiene una historia muy rica para compartirnos, así que ¿quién mejor para presentarse que él mismo? Démosle una fuerte bienvenida a Kevin. Gracias, chicas. Un gusto y gracias por invitarme a este espacio. Como les conté, es la primera vez que estoy en un podcast así que gracias por considerarme. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Me encanta todo lo que es el aprendizaje y creo que esto para mí también es un aprendizaje. Tengo 34 años, soy de Chimbote, administrador de profesión y bueno, y me encanta el baile. Ok, perfecto. A ella también, ¿eh? Vamos coincidiendo Ya, por ahí. súper. Y eso es muy lindo porque vamos a conversar un poquito más, a ahondar no solamente en todo ese tema de aprendizaje, sino también a conocerte a ti como persona, pues, ¿no? Entonces, antes de ya irnos a la parte más dura, más complicada, quisiera que nos cuentes cómo llegaste al mundo de la capacitación. Eres administrador, ¿de dónde nace este bichito por el tema del aprendizaje? Ya, mira, todo nació en la universidad. Teníamos profesores que a veces eran bien difíciles, ¿no? Los cursos difíciles. Empezó con el curso de contabilidad y el profesor era como que de mi curso solamente van a aprobar 5 y todos éramos como 40, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser, no podemos aprobar solo 5. Entonces comenzamos a hacer grupos de estudio y con el tiempo aprobamos obviamente la mayoría, casi todos, pero con el tiempo fue un círculo de estudio que continuó hasta que yo dejé la universidad. Entonces de ahí empecé, mis primeras clases, claro, eran terribles, porque no tenía cero metodología, ¿no? Pero creo que desde ahí empezó ese bichito de poder enseñar, ¿no? De poder contagiar al resto que también quiere aprender. Me encanta porque yo siempre digo, de una oportunidad, de un problema, sale algo genial. Y tú formaste un grupo de estudio. ¿Cómo se llamaba? Bueno, en ese momento era como que conciencia FCA, como que concientizar un poco al equipo, a los estudiantes de ese entonces, ¿no? Porque luego se convirtió en un grupo político Suele pasar en la universidad. en la universidad. ¿Y en qué momento, o sea, ya, lo hiciste en la universidad, en qué momento de tu carrera, tu profesión, dices, vamos a más, ¿no? No sé, una especialización, una capacitación, ¿cómo fue ese proceso? Mira, yo creo que el siguiente paso fue cuando ya estaba en el mundo corporativo y quería yo enseñar en un instituto, ¿no? En ese momento. Entonces, primero que lo que traté fue de empaparme de metodologías, conocer un poco más de cómo enseñar, porque cero metodología. Entonces, ahí fue donde surgió, en realidad, justo estaban buscando docentes con experiencia laboral. Nada más, cero docencia. Entonces, acá es la oportunidad. Me voy, Es mi me voy. momento. Es mi momento. Y me dieron toda una capacitación previa, etcétera. Y con eso es que logré ingresar, ¿no? Y ahí fue donde como que empecé ya a tener mayor inmersión en el mundo de la educación, ¿A ¿no? los cuántos años fue eso, o la experiencia laboral que Ha tenías? sido en el 2019, justo antes de pandemia. ¿Y cuánto tiempo venías trabajando en el corporativo ya? Ya tenía 2019, a ver, 6 años. Ah, ok. 6 años, sí. Y más o menos, ¿por qué es que nace esa idea de querer enseñar en un instituto, no? Porque, o sea, usualmente todo el mundo pensaría de que un administrador, no, lo típico, ¿no? La computadora, estar atrás, planillas, qué sé yo. O sea, yo creo que la enseñanza va porque cuando yo estaba en recursos humanos siempre me llamó la atención capacitación. Y esto era porque sentía y que impactábamos en la gente, ¿no? Gente que a veces venía con cero conocimiento. En ese tiempo estuve en un retail de mejoramiento del hogar y el conocimiento técnico era bien fuerte. Y eran chicos que venían como que de su primer trabajo, ¿no? Posiciones de entrada. Entonces, ver cómo estos chicos evolucionaban y muchos incluso que no tenían a veces solo secundaria completa, habían logrado crecer. Pero ¿cómo? A través del aprendizaje en la cancha. Entonces, creo que desde ahí me enamoró eso de poder cambiar vidas, ¿no? Sí, sí, de hecho comparto esa sensación de cuando tú has podido dar un granito de arena en que cambie la vida de una persona, creo que se siente una satisfacción enorme. Correcto. Y ahí también va una pregunta, creo que importante, ¿no? ¿Qué tanto es que uno aprende realmente escuchando o viendo, o la cancha realmente? Porque uno podría decir, pues no, relacionando el aprendizaje, los PPTs, las pizarras, pero la práctica hace el maestro. Correcto. O sea, yo creo que lo primero que tiene que haber es las ganas. Y es que cada uno tiene que, de manera como que ya más personal, trabajar esas ganas de querer aprender.
pero creo que ahí también el rol del docente es clave, cómo contagias eso, o alguien tiene que llevarte a eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes me han llevado hoy acá a esa experiencia que para mí es aprendizaje, pero también parte de yo el querer retarme, o bien les digo no gracias porque me da miedo, Claro. o bien me voy a lo que salga, ¿no? Claro, pero es que también la enseñanza es pasión, ¿no? Yo creo que no puedes hacerlo si no te apasiona. Por eso es que en las aulas, cuando tú ves al docente hablando, escuchando, se transmite esa emoción. Exacto. Sí, y de verdad que a mí me llena. O sea, siento que son mis hijos los que estoy educando, estoy creando. Y aparte que también siempre pienso es cómo me hubiera gustado que me enseñen. O sea, Claro. creo que parte mucho de ahí. Sí, y creo que esa es una reflexión que a veces nos olvidamos, ¿no? Muchas veces dentro de la monotonía del día a día, cuando estamos en aula, se nos olvida el cómo nosotros nos gustaría recibir esa experiencia si estuviéramos sentados en esa carpeta. Correcto. Y hay diferentes historias detrás de cada persona que está en la carpeta y cada persona que está al frente también dictándola. Porque ahí también hay un reto, ¿no? El balancear nuestra vida personal con lo que estamos haciendo y cómo pararte adelante de otras personas y tener la fortaleza mental de continuar y saber que pues tienes que enseñar algo cuando a veces no estamos bien, ¿no? Cómo se maneja todo ello, el estrés del día a día, para seguir manteniendo esa emoción y esa pasión para seguir enseñando. Wow, es retador. O sea, creo que me tocó una experiencia cuando justo mis familiares fallecieron en pandemia. A los 2 días empecé la maestría y a la semana empecé a enseñar. Era como que, Dios, todo, Ok. todo eso junto, ¿no? Sí, Sí. claro. Entonces yo creo que ahí lo principal es el enfoque de que no puedes descuidar tu pasión. Tienes muchas cosas, muchos problemas por detrás, pero tu pasión, tu propósito, que es enseñar y cambiar vidas, es que claro, una vida se apaga, pero hay muchas vidas más que puedes impactar. Entonces creo que parte mucho de esa conexión de propósito personal. Genial. Yo he estado muy atenta a lo que tú haces y quiero que me cuentes un poco más de qué es diseñar experiencias en el tema educativo. Ya. Yo creo que para poder conectar con la experiencia de alguien, primero uno tiene que diseñarlo, ¿no? Diseñarlo, soñarlo y partir lo que les decía, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te enseñen a ti? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido esa experiencia de aprendizaje? Y yo mucho recuerdo que siempre decía, ay, ese docente es muy teórico. Qué aburrido su clase. Frente a otro que decía, oye, ese sí apasiona, te trae historias y demás. Entonces creo que primero tienes que diseñarlo, soñarlo, cómo lo podrías hacer distinto. Y creo que también uno tiene que retarse. Si no te retas a hacer las cosas distintas, probablemente vas a seguir dictando tu clase siempre de manera monótona, ¿no? Entonces, cuando diseñas, creo que tienes que imaginar mucho, trabajar mucho de cómo puedes conectar. Y también lo que dijiste hace rato era cómo logro impactar en gente que tiene de repente distintos niveles de aprendizaje y que tampoco aprenden igual. Exacto. Cada persona aprende a su manera, ¿no? Correcto. Cada persona aprende a su ritmo y las metodologías que vayamos a utilizar para cada grupo también es diferente. Correcto. Y en base a ello, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son las metodologías que más te han funcionado? Que tú crees que dices, oye, esto de aquí es mi caballito de batalla que siempre me va a funcionar, ¿no? Mira, yo creo que todo lo que es el storytelling, porque cuando uno comienza contando, como creo que hemos empezado hace rato también contando, y si se han dado cuenta en algunos momentos he contado cosas en mi vida personal y cómo conecta con lo que hoy hago, creo que hacer esa conexión hace que las personas se sientan más identificadas y conectadas porque podrías tocar fibras, ¿no? De que ellos también, como en algún momento, oye, si me lo está contando él es porque ya lo vivió, ya lo Exacto. experimentó. Entonces creo que esa es una de mis favoritas. Otra creo que es aprender, en los últimos años lo venía aplicando, es la gamificación. El juego creo que moviliza a las personas. En mi última experiencia aplicamos mucho eso en la parte de habilidades blandas. Y wow, o sea, no solamente los índices de satisfacción, sino también cómo ellos lo ven tangibilizado en la aplicación. Me gusta porque de hecho yo creo que el storytelling es una de las técnicas que mejor funciona porque las personas les gusta la curiosidad, el saber más. Entonces tú ya te puedes mostrar vulnerable al decir, mira, ya me pasó esto. Y la gamificación creo que en los últimos años ha tomado mucha relevancia también porque no es tan fácil captar la atención de alguien. Y hablo a todo nivel, de un niño, de un adulto y más con tanta exposición que tenemos hoy en día de las redes sociales y que el mundo para distraído. Y algo que también, y me olvidaba, que por ejemplo en esta última experiencia donde estoy, tiene un espacio bien ganado que cuando el colaborador llega a la red de agencias o llega a trabajar, tienes un tutor que en la cancha te acompaña. Entonces, ese es algo que, por ejemplo, no he visto en muchas compañías. El famoso buddy, ¿no? Más conocido, donde llegas y te está acompañando, te guía en tus primeros meses. Entonces, creo que el aprendizaje en la cancha o los roleplay
son claves porque es donde más vamos a aprender, ¿no? O sea, claro, tienes todo el conocimiento teórico al inicio, pero la práctica, ¿quién te guía, quién te acompaña? ¿Cómo explicarías lo que es el roleplay para un docente que nunca ha escuchado esa palabra? Uy, yo creo que es la forma de cómo tú practicas, por ejemplo, tu discurso, tu clase, cómo lo ensayas, cómo te preparas. Yo digo siempre al espejo, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? O alguien que te escuche de cómo lo podrías, cómo lo está captando, si es que está bien los mensajes que estás transmitiendo. Yo normalmente practico eso, por ejemplo, cuando voy a una exposición, estoy frente al espejo practicando y hablando de mi discurso y creo que con eso voy afinando cosas. Y aparte, bueno, la ventaja de hacerlo no solamente con el espejo, sino también con otra persona, Sí. es el feedback que te puede ir dando, ¿no? Correcto. Para uno también ir teniendo una retroalimentación más pura en ese mismo momento, más rápida. Pero ahí estamos hablando un poquito de cómo es el aprendizaje a nivel empresa. Tú también has tenido experiencia en aula. Sí. ¿Funciona lo mismo en el aula? O sea, lo que he hecho es hacer que mis estudiantes me den feedback, ¿no? Ok. Por ejemplo, he tratado que cada vez que empiezo un curso, normalmente la segunda semana, aplico una encuesta, claro, que está fuera de la pauta de la institución educativa, pero lo aplico para sondear un poco cómo lo sienten, qué falta, qué podría cambiar, ¿no? Hace poquito estoy dictando una institución, también una universidad, y un estudiante me dijo, profesor, lo sentí muy difícil esta parte, ¿cómo podría condensarlo? Entonces también crear ese espacio de seguridad psicológica para que los estudiantes tengan esa capacidad de decirte las cosas como deberían ser. Creo que eso también es clave. Y va por un poco también de humildad, ¿no? Claro. Porque creo yo que, bueno, un mantra de vida que siempre he tenido es que el feedback, todo feedback es un regalo. Si nadie me dice que estoy haciendo mal, no sé qué puedo mejorar. Y el hecho de que un docente también, digamos que esté al nivel del alumno, lo mira a los ojos y te diga, oye, tú también tienes el poder de decirme qué puedo hacer mejor, es una conexión muy poderosa y muy valiosa que puedas llegar a tener con tus estudiantes, ¿no? Sí, y también creo que es enseñarles a ellos que entre ellos se den feedback. Por ejemplo, cuando a veces hay exposiciones, trato yo no solo de ser el centro y de darle feedback a ellos, sino que ellos también puedan dar feedback así a través de un forms, y ese form les hago llegar a ellos con todas sus oportunidades, ¿no? Por Qué ejemplo. bueno, ¿no? Porque a veces se confunde mucho el feedback con la crítica. Correcto. ¿Qué consejos darías tú para la parte del feedback? No tanto el momento de pedir como el momento de darla. Yo creo que el pedir debería ser una práctica constante, ¿no? Como lo dijiste, es desde que otro amigo que te escuche cómo estás haciendo tu discurso, de repente incluso hasta en tus familiares, dependiendo cómo te sientas más cómodo. Creo que es un camino o una transición el tema de pedir. Cuando ya se vuelve cultura, creo que es más fácil. Y en el caso de dar, yo creo que siempre es tener conductas específicas, ¿no? Situaciones específicas que se han dado, porque, claro, si vas a hablar de lo general, probablemente no te vaya a escuchar, encuentres resistencia y prepararse. O sea, hay que prepararse, identificar situaciones específicas y realmente hacerlo con convicción, ¿no? Porque si lo haces por obligación o porque, un check más, probablemente tampoco se haga tan bien. Sí, hay un punto que justo cuando lo comentabas me pareció muy curioso, porque hablamos de indicadores, hablamos de tener una encuesta de satisfacción, de feedback y todo eso estamos hablando pues de medirnos constantemente. Exacto. Y pasa de que a veces salimos con la estructura, ¿no? De que cuando estamos en el colegio te miden en A, B, C, o uno a veces estudia por no jalar, o ay, ese puntito que me falta, ¿no? Pero cuánto realmente estamos haciendo bien por aprender o no. Y ahí también iba una duda que le he hecho antes con otras personas que también están en el mundo de capacitación, pero me gustaría tu punto de vista. ¿Realmente se mide como se debe medir? O sea, hay muchas veces en que medimos lo que la persona aprende o lo que sabe, pero no lo que sabe hacer, el cómo lo aplica. ¿Qué tanto tú crees que sí se debería cambiar la forma de medir el aprendizaje o cómo tú crees que es la forma más adecuada de poder medirlo? Ya. Primero que creo que es un gran reto llegar a ese nivel, ¿ya? Y en las empresas que he estado, lo que sucede es que a veces el día a día te gana para hacer Sí, eso. Entonces, definitivamente. normalmente terminas la capacitación, así todo el mundo está satisfecho, check. Todo el mundo asistió, check. Check. Como que, y Claro. ahí acaba, ¿no? Listo. Todo el Viene mundo presencial y regresa, todos pero no felices. sabes cuánto de eso está realmente aplicándose en la cancha, cuánto de lo que has hecho realmente también le sirve, ¿no? Porque realmente no le sirve. Entonces, creo que ahí es identificar primero qué comportamientos quieres desarrollar. Claro. O sea, y en base a esos comportamientos, ver también ponerte un tiempo de en cuánto tiempo vas a medir eso, que realmente, que viene a ser como que el tercer nivel de que es la aplicabilidad del aprendizaje. Entonces,
hoy donde estoy, por ejemplo, sí trabajamos mucho. Nuestra orientación es llevar a eso incluso un poco más, llevar a cuánto de esto impacta en ventas, Ok. cuánto de esto impacta Wow. en productividad. Alinear ¿No? todo a un mismo objetivo. Correcto, pero lo tienes que definir desde el inicio. Porque si sacas capacitación por sacar, normalmente te va solo a satisfacción. Pero tienes que, por eso ahí también hablamos, diseñar la experiencia, recoger quizás feedback de diversos actores, ¿no? Incluso del mismo usuario que de repente ya pasó la formación y poder rediseñar. Y ahí tiene que ver con igual cómo diseñó toda esa experiencia desde el inicio para incluir los números de qué es lo que yo quiero impactar. Y dentro del rol de docente a veces es hasta un poquito más complicado, ¿no? Porque al alumno lo tenemos cierto tiempo, no lo tienes de forma constante. No sé si te ha pasado o has tenido alguna experiencia donde algún alumno te ha dicho, oye, esto particularmente que me enseñaste me cambió la vida o me sirvió. Sí, mira, me llena a mí de mucha emoción cuando mis estudiantes, justo hablándote en el mismo 2019, empecé mucho a trabajar LinkedIn. Entonces estaba en esa onda de la red, etcétera. Y recuerdo que en mi clase justo de selección no había un curso de LinkedIn. Entonces yo les dije a los chicos, les gustaría, o sea, avancé otros temas, les gustaría aprender cómo hacer su perfil y todos estaban de acuerdo. Entonces, pucha, los chicos se dieron súper inspirados, todo el mundo como que ya publicar en redes, ¿no? Y ya ellos querían hacer todo. Y daba la coincidencia que eran alumnos del sexto ciclo, ¿no? Del instituto. Entonces, ya estaban terminando. Creo que pasaron un par de meses, acabó el ciclo y todo, y un estudiante me escribe, profesor, acabo de conseguir trabajo y ha sido gracias a todos estos tips que nos dio de LinkedIn. Justo me sirvió mucho porque contacté con una persona a través de LinkedIn y con eso me ayudó a conseguir el trabajo. Entonces, pucha, a mí de verdad que me llenó un montón porque creo que pude ver tangibilizado esa acción que quizás si no lo hubiera hecho, hubiera estado probablemente en desventaja Claro. esta persona frente a otros candidatos. Claro, me encanta el dar un granito más de lo que se espera, ¿no? Y creo que como docentes y como profesionales tenemos que hacerlo. O sea, si te has prometido A más uno, ¿no? O más dos si es posible. Sí. Y creo que a eso debemos que proyectarnos como saber el contexto de no solamente memorizar, que es lo que normalmente se hace en las escuelas o en las universidades, sino qué podemos dar para que nuestro estudiante tenga menos brechas cuando llegue al campo laboral, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, del 2019 a esta fecha, ¿sientes que ha cambiado la forma de aprender de las personas? Primero la mía, creo. La de todos. De todos, sí. Creo que primero es que todo este formato virtual, asíncrono, etcétera, creo que ha revolucionado mucho. Creo que la educación en línea llegó para quedarse, ¿no? Y seguimos con eso, aunque ya igual estamos yendo al entorno presencial. Creo que primero eso, y en general creo que las personas también han cambiado la forma. Oye, puedes escuchar hasta tu clase, estoy yendo en el carro y estoy escuchando. Creo que eso también nos ayudaba a acercarnos más o a democratizar la educación, ¿no? Eso es creo que por un lado. Y por otro lado, creo que las personas hoy están exigiendo más también cómo esto lo llevo a la práctica, ¿no? O sea, cómo cuido de que lo que realmente me estás enseñando lo puedo llevar incluso no solo desde tu función de hoy, sino lo que he visto es, hablando del upskilling, ¿no? Que es me preparo con más habilidades para el hoy, sino también del reskilling, cómo me preparo para cambiar de carrera. Claro. ¿No? Como yo digo, si algún día por ahí el mundo corporativo me dice chao, tengo mi segunda carrera, docente, ¿no? Sí, y más ahora, ¿no? Con la IA que cada vez están reemplazando más trabajos. Por ejemplo, mi esposo es desarrollador y ahora le entrevista a un AI. Entonces me dice, tiene claro. entrevista con ella, hablo, es más empático que un humano, me dice. De verdad, me dijo me preguntó que cómo me fue en tal proyecto y conversamos. Entonces, eso puede pasar. En pocos años, definitivamente muchos trabajos van a cambiar. Puede que ya no existan y se Correcto. creen nuevos. Entonces, esas habilidades que tú mencionas son súper importantes. Y hablando del AI, cuéntame, ¿tú cómo la aplicas en el tema de aprendizaje, capacitación? ¿Cómo te ha ido? ¿Es tu día a diario, día? es mi asistente de bolsillo. O sea, primero porque a veces, por ejemplo, hay cosas, no sé, escuchas términos nuevos, ya estoy por ahí como que consultando, ya no me quedo con la duda. Claro, también tengo una persona que le puedo preguntar, a mi equipo, personas en general, pero siento que ya ahí me salva quizás algunas cosas que por ahí no siempre uno sabe todo, ¿no? Creo que eso es uno. Lo otro, en el mundo de aprendizaje me ayuda mucho a tener, por ejemplo, ideas de cómo estructurar cosas. O sea, tengo a veces las ideas, los plasmo, pero me da más pautas. La ¿no? estructura. La estructura, claro, no le dejo toda la inteligencia artificial, solamente extraigo eso que quiero y lo llevo y lo transformo, ¿no? Pero creo que me ayuda a agilizar. Y por otro lado, por ejemplo, también
ideas de nombres, a veces de programas, y de cómo, por ejemplo, cómo puedo cambiar la evaluación de hoy en los pesos, por ejemplo, a veces pasa en esas consultas que hacemos, o cómo puedo desarrollar una guía también, por ejemplo, a veces de manera más rápida. Entonces, creo que en general me da un montón de ideas de cómo puedo, hoy nosotros usamos Copilot, por ejemplo, en el trabajo, y es nuestro día a día, o sea, y lo bueno es que la misma empresa lo promueve, ¿no? ¿Tienes alguna favorita? El chat GPT, de todas maneras. Sí, ¿no? Porque hay muchas, pero por ejemplo, una de mis favoritas que se ha vuelto, y les voy a enseñar para todo el público, ¿has usado Gemini en video? No, todavía. Ya, bueno, entonces vamos a usarlo para todos ustedes. Este es Gemini, ¿ya? Y en Gemini tiene una función que le pones el AI y se activa la parte de video. Entonces ahorita nos va a ver y va a ver todo y la AI va a analizar lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, acá está la cámara y le voy a hablar al Gemini Live, ¿no? Entonces, Gemini, ¿con quién estoy? Qué interesante. A ver. Estás en una sala de grabación con cámaras y micrófonos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te parece de este estudio, este proyecto? ¡Qué padre! Veo que estás en un estudio con cámaras y micrófonos. ¿Cómo te puedo ayudar? Ya, otro día hablamos. Entonces, lo que me gusta y me parece interesante de la IA es que literal ya ahora le puedes hacer videollamada y que te opine lo que tú quieres, ¿no? O sea, no sé, mejorar tu espacio, mejorar tu forma de organizaje, mejorar tu aula de repente cuando vas a enseñar, oye, voy a dar una clase de tal tema. Esta distribución está bien, porque creo que la educación, y sobre todo a nivel presencial, nos da más creatividad, nos ayuda a de repente innovar, no solamente en el cómo te enseño a nivel de aquí, en la voz, en el habla, sino también en el espacio que tenemos, ¿no? Que creo que eso también es algo muy creativo. Correcto. Ahora, a mí me surge una duda, porque así como nosotros tenemos acceso a la inteligencia artificial súper rápido, nuestros alumnos también. Sí. Claro. Entonces creo que ahí incluso cambia hasta la forma en la que nosotros planteamos las tareas o los retos que le podemos dar a nuestros alumnos, ¿no? Porque, por ejemplo, si antes nos mandaban a resumir un libro y para nosotros era como que, ay, tengo que leer ese artículo y me tomaba una semana en leerlo y en hacer el resumen, hoy por hoy se hace en 2 clics. Claro. Entonces, como docente, ¿qué retos has tenido que enfrentar para evitar que le saquen la vuelta con el uso de la inteligencia artificial y pues tú estar un pasito más adelante, ¿no? Ya, creo que me han sacado la vuelta varios. Fuertes declaraciones. Y, o sea, yo creo que primero es no prohibirlos, ¿no? Me pasó con un grupo de estudiantes creo que hace 2 años y lo que les dije fue, usen la inteligencia artificial, pero sabiamente. Claro. No copien y peguen todo, sino que lo que ahí, por ejemplo, cambio es, ahora de lo que has encontrado, analiza y dilo con tus propias palabras. De ahí no hay forma que, ok, vas a traer lo que te dice la inteligencia artificial, pero cuando yo te digo, eso que has traído, analízalo y conviértelo en un solo slide y expónlo, ya creo que ahí me va a decir Vuelan mucho. un poquito. Claro, me va a decir mucho y me daba cuenta quiénes realmente sí habían trabajado de esa forma y quiénes simplemente salían y leían, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero entonces, sí. ahí les retamos. Yo creo que lo más importante ahora en la IA es desarrollar nuevas capacidades y fortalecer otras como el tema del análisis. Porque si nada más copiamos y ya no piensas, eso es algo preocupante. Incluso han salido estudios donde la IA nos está haciendo cada vez más tontos. Correcto. ¿Por qué? Porque tú ves, copias, se ve bonito, pegas, chao. Claro. Y no es así, ¿no? No es Claro. así y yo creo que no hay que perder esa capacidad, sino nuevamente, como siempre lo digo, usarla a nuestro favor para enfocarnos en las cosas más divertidas, como la interacción humana, que es algo que no vamos a perder y es súper linda. Y me parece muy curioso que justo hablabas de dos habilidades muy importantes, ¿no? El pensamiento crítico y la capacidad de comunicación. Correcto. Porque el poder saber expresar nuestras ideas es un plus adicional para cualquier profesional, ¿no? Totalmente. Y no sé, ¿qué mensaje tú le darías a los docentes que tal vez les da un poco de miedo, de resistencia, el poder usar la inteligencia artificial y que también le digan a sus alumnos, así como tú lo dices, ¿no? Oye, úsala, sin miedo, pero vas a tener que enfrentar un reto más grande, ¿no? Claro. O sea, yo creo que primero es tratar de no evitarlo, porque hoy los estudiantes hasta el colegio que hoy tienen celular lo van a utilizar y lo utilizan en su día a día. Entonces yo creo que es usarlo a tu favor, ¿no? Usarlo justamente para desarrollar esas habilidades o a veces tareas operativas que a veces uno tiene como docente para que de una u otra forma te libere y puedas tener más espacio para, no sé, practicar, analizar, proponer nuevas dinámicas. Por ejemplo, eso de proponer nuevas dinámicas a mí me ayuda un montón la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo puedo hacer Te entiendo. tal y desarrollar tal competencia o tal capacidad? Me da un montón de ideas, ¿no? Claro, no dejo de pensar, yo lo calibro. Y lo otro que creo que a los estudiantes es también insertarles esas ganas de aprender y cómo utilizar, alfabetizar,
¿no? Porque no lo Ok. podemos evitar. Al contrario, hay que prepararlos porque en el mundo laboral, cuando lleguen, lo van a usar, lo van a necesitar. Entonces, si yo simplemente lo evito, voy a cortar probablemente algo que es inevitable. Entonces, creo que hay Sí. que culturizar. Claro, y hasta cierto punto es limitarlos con habilidades que son para la vida prácticamente, porque Correcto. van a estar en ello día a día, ¿no? Correcto. Ok, ¿y de dónde nace esta, digamos que la necesidad de no quedarnos atrás? Creo que hablabas mucho de ello, ¿no? De siempre estar innovando, de siempre estar cambiando. ¿Ha habido algún momento de tu vida donde, digamos que se cambió ese chip o siempre has tenido esta forma de ser, es propia de tu personalidad? Yo creo que siempre me han gustado los retos. O sea, siempre he estado enfrentado a retos. He cambiado de ser generalista a selección, a capacitación. Estuve un tiempo en un equipo de TI donde Ok. en realidad no sabía que eran APIs, que eran esas cosas raras, pero aprendí. Y entonces cada reto que me han dado siempre ha sido como que, ok, lo asumo. No sé, pero aprenderé, pues, ¿no? O sea, busco, me instruyo, pregunto a amigos, me reúno con gente que sabe más que yo, etcétera, ¿no? Creo que siempre he tratado de buscar recursos, pero nunca he dicho, no, no quiero, no lo hago. Entonces me he visto retado porque siento que se amplía también mis conocimientos. Entonces creo que parte muy de mí. Genial, bueno, ha sido muy interesante hablar contigo. De verdad que hemos aprendido mucho de ti y estoy segura que también los docentes lo van a hacer. Quiero aprovechar en agradecer a Impacto Bicentenario por el apoyo al podcast que estamos haciendo con Misty A. Este es un programa que viene con formación, capacitación presencial, capacitaciones virtuales para más de 100 docentes en Arequipa. Y esperamos seguir replicándolo en otras ciudades porque definitivamente el docente necesita aprender de AI. ¿No? Necesita porque ya el alumno lo está haciendo y los docentes también lo necesitan, tienen que implementarlo para poder liberarse de tiempo en cosas operativas y usarlo de la mejor forma para conectar con el estudiante. Así que gracias a todos los que nos ven también, pueden dejarnos sus comentarios, sus observaciones, quién quieren que sea el siguiente invitado, no sé si quieren dar sus últimas palabras, despedidas. No, gracias a ustedes nuevamente por retarme. Creo que tenemos una gran labor de poder transformar la educación, no solo desde el mundo corporativo, que hoy en realidad tenemos grandes retos. Creo que si empezamos desde antes, nos va a ayudar justamente a cortar esta brecha, ¿no? Y que tengamos mejores personas, ¿no? Mejores profesionales también en nuestro país. No, de hecho que sí. Creo que es muy importante que todo lo que hemos conversado el día de hoy no quede solo en ideas bonitas, sino que realmente se vaya haciendo una innovación desde las aulas, en las empresas, o viceversa, ¿no? Que las empresas también aprendamos un poco del trabajo que se hace en aula y poco a poco ir fortaleciendo esas habilidades para que sigamos apostando por la educación, por el aprendizaje que día a día pues nos hace mejores personas y mejores profesionales. Totalmente. Y solamente para cerrar, si me quedo con algo que hemos aprendido hoy, es uno, que nunca paras de aprender, definitivamente. O sea, lo aprendes en el colegio, en la universidad, en el corporativo, en la empresa, y qué bueno que cada vez más empresas se centren en esa área, ¿no? Y eso va como un consejo también a las MIPES, tener su área de capacitación, porque la tecnología no para. Y siempre tenemos que estar en constante capacitación para aprender bien. Y lo que hablábamos, cómo impacta, cómo lo usamos, cómo realmente trasciende lo que estamos haciendo. Y segundo, que la actitud influye bastante, ¿no? Que la vida son retos, como dices tú. Y si viene un reto para nosotros como la tecnología, hay que afrontarla, hay que aceptarla y hay que adaptarnos. Así que muchas gracias con todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.